Bueno, profesor, para finalizar mi informe y constatar que lo aprendí en el laboratorio, apoyó a lo que tuvimos en teoría, estas son mis conclusiones. Eh, las actividades que se realizaron en el laboratorio se dividieron en dos. En este caso, una fue la del circuito eléctrico y la otra fue la del motor eléctrico. En el circuito eléctrico nosotros tuvimos que, que guiarnos de un circuito que usted nos enseñó, eh, ver las partes, ver los componentes que se deberían haber usado. De ese diagrama que usted nos dio, que es de forma teórica, nosotros debimos haber eh, usado las partes físicas, los componentes de manera física, ubicarlos bien y crear ese circuito de manera en que el diagrama sea igual que el circuito físico. En cuanto al motor eléctrico, nosotros tuvimos como primer punto o una de las razones por las que hicimos esta actividad fue para terminar de entender cómo es que funciona un motor eléctrico. En este caso vimos que algunas piezas o unas partes eran muy parecidas a las del generador y terminamos con que posiblemente el motor eléctrico fuera un alternador, cuando realmente el funcionamiento de un motor eléctrico es muy simple y no necesita de tantas vueltas. Circuito eléctrico. El diagrama, en este caso, se dividió de solamente tres componentes, el cual uno de ellos fue un microswitch a presión, un relay, el cual este es el mismo modelo el que, no, el que me tocó usar, y una lámpara, el de color verde, igual que la que usé. Tuvimos que hacer la prueba de los componentes. En este caso, el único componente que se debía haber hecho una prueba ha sido el del relay, ya que teníamos que ubicar el, 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 el interruptor, el lado en el que los pines son comunes y ahí al momento de conmutar, el lado en el que el pin es abierto, ¿no? El que se va al lado en el que se va a conmutar. Nosotros tuvimos la prueba, tuvimos que revisar yo lo que hice realmente porque no se veía muy bien en el relay el circuito, así que tuve que buscar el relay y pues ahí es que lo tengo. Eh, Probar cuál es la función de cada uno de los pines, cuánto es el voltaje que necesitan para que la bobina se excite y pueda funcionar. Y, y finalmente tuvimos la prueba en la que usted nos mostró cuáles eran las conexiones que debíamos tomar, cómo es que se debía haber conectado. Probamos si realmente lo que nosotros encontramos era verdad. Entonces luego pasamos a la prueba de conexión, en la que nosotros unimos cada una de las piezas guiándonos del diagrama y comenzamos a probar si cada cable que le colocamos cerraba el circuito, en este caso, ¿no? Y la prueba de funcionamiento, que a pesar de que yo fui uno de los que terminó, no logramos realizarla, ya que a causa del corto tiempo no se logró concretar en este caso la actividad. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el motor eléctrico. El principio de funcionamiento del motor eléctrico es muy parecido al de alternador y el generador, solo que en este caso, el- en vez de que se ejerza un giro para que para que rompa los campos magnéticos que tiene el alternador, se genera un giro a partir de los campos magnéticos. En contraparte, el generador y el motor eléctrico, como puede ver, realmente estas fotos son de un motor eléctrico y un generador, son muy parecidos, con la única diferencia en que para que el motor eléctrico funcione se necesita inyectar electricidad para generar energía mecánica, en contraparte que en el generador se necesita energía mecánica y un poco de suficiencia para que este dispositivo genere energía eléctrica. Para el armado del circuito eléctrico y algunos momentos en el del motor eléctrico, se necesitaron estas cuatro herramientas que fueron esenciales para realizar las actividades.
En este caso fue el multímetro, que nos ayudó a medir el voltaje, las resistencias, cuánto es que medía cada batería, cuánto es que debía pasar, comparar las mediciones, ver si el flujo de corriente pasaba entre un cable u otro. Luego también utilizamos el cautín, el cual nos sirvió para, en este caso nos sirvió para unir las conexiones, soldar los pines para que estén con su conector, soldar la barra de conectores, y los ponchadores, que en este caso nos ayudaron a que los cables tuvieran los conectores salientes. Con esto apretábamos y los dejábamos colocados. Y el pelador, que en aeronáutica se le conoce como wire stripper, el cual se utiliza más que todo para que tenga una medida de pelado exacto, sin que se pierda ningún hilo o ningún pin, ningún tipo de alambrado en el cable, ¿no? Porque si lo cortamos así de manera más rudimentaria o sin tener en cuenta eso, puede ser que pierda pines o se terminen cortando demasiado, que afecte el funcionamiento, el paso de corriente en el cable, ¿no? Bueno, profesor, estas son mis conclusiones. Con esto finalizo mi informe.